Hace uso de la palabra el senador Eduardo Frei Ruiz-Tagle, expresidente de la República de Chile. Señor Presidente de la República y estimado amigo, señora, un saludo especial a todos los dirigentes, presidente del PAN, presidente de la OCA, autoridades de gobierno. Un saludo muy especial a todos los que hemos venido desde diversas latitudes a compartir estas dos jornadas tan estimulantes. Quisiera agradecer la acogida que hemos tenido, en primer lugar por parte del presidente anoche, por el PAN en la organización de estos seminarios y la posibilidad de debatir, de pensar, en momentos en que vivimos con incertidumbres, que vivimos centrados en la realidad del día, en la coyuntura política, tener la posibilidad de detenerse por instantes a pensar qué somos, qué hemos sido en nuestra historia en América Latina y qué queremos seguir representando en el futuro. Sin duda que hay algunas ideas que han traspasado nuestros debates y las presentaciones que se han hecho. La primera, tomar constancia de la crisis de la política, de la crisis de los políticos y de las instituciones democráticas. Es frustrante muchas veces ver cómo los servidores públicos aparecemos en los últimos lugares de las encuestas de opinión pública, los partidos están desacreditados, los parlamentos están desacreditados. Hoy día muchas veces en el mundo, este mundo hoy día con alta presencia de los indignados dicen que se vayan todos. Eso requiere de un esfuerzo especial para proyectarse en el futuro, escuchar a los ciudadanos y sobre todo darle una vida a nuestros partidos capaces de sustentar las realidades del siglo XXI que nos toca vivir. Sin partidos no tendremos democracia, sin parlamentos no hay democracia. Y por eso es decisivo que lo que hemos hablado aquí, lo que hemos pensado acá, sea parte del trabajo de nuestros días, sea parte del trabajo cotidiano en la política. Que seamos capaces de ser creíbles ante los ciudadanos. Y la única manera de ser creíbles es ser consecuentes, es ser verdaderos y ser coherentes entre lo que decimos, entre lo que actuamos y entre lo que escribimos todos los días. Eso es lo más difícil en política, eso es lo más difícil y mantenerlo a lo largo de los años para que vayamos relevando la importancia que tiene esto. Lo segundo que quiero destacar es que, y lo digo directamente, presidente, cuando hemos tenido la responsabilidad de asumir la conducción de nuestros países, hemos actuado con criterio de Estado, hemos actuado buscando el interés nacional, lo hemos hecho sin populismos, como tantos otros de nuestros colegas en América Latina, lo hemos hecho sin pensar que nuestros gobiernos son fundacionales, sino que cuando asumimos el poder tenemos el peso de la historia con sus virtudes, con sus defectos, con sus anomalías y con los desafíos que cada uno asume. Y lo digo responsablemente, no a los populistas, aquellos que en América Latina andan diciendo que son los fundadores de la República, que vienen a darnos lecciones de lo que hay que hacer y construir, y que han conducido a sus países a la pobreza y a la miseria, teniendo la más alta reserva. Ellos son los que dan lecciones hoy día. Los humanistas cristianos, los demócratas cristianos, cuando hemos asumido la responsabilidad del poder, hemos entregado a nuestro país en mejores condiciones que lo recibimos. Y por eso, presidente Calderón, yo creo que usted se suma y es también un ejemplo en ese sentido. Ayer nos dio una lección sobre el tema de la seguridad, que fue el foro de ayer. Y quedamos claros de que este ya no es un problema
ni local, ni nacional, ni regional, es un tema global. Y que sabemos que si los países más desarrollados, los países que son los grandes consumidores, no hacen un esfuerzo profundo y serio en los próximos años, el problema del narcotráfico y del crimen organizado es capaz de destruir nuestro gobierno y destruir nuestros países. Por eso la necesidad de buscar acuerdos globales en esa materia. Pero por sobre todo, lo que hemos venido a hacer hoy día es pensar en el futuro. Son ya más de 60 años que un grupo de latinoamericanos fundó la ODCA, que lucharon por la justicia social, que nacieron en un momento en que se luchaba contra los totalitarismos, los nazismos y los fascismos. Nuestros partidos en América Latina se crearon y maduraron en las luchas contra las dictaduras. Y allí demostraron siempre nuestros partidos su compromiso con los derechos humanos, su compromiso con la dignidad de la persona humana. Y eso es un convencimiento y una realidad que ha sido parte de la historia de nuestras luchas. Esos que fundaron estos partidos, hasta el día de hoy nos dan una lección de compromiso, de coherencia, de humildad, de entender lo que es el servicio público y la política, la más alta acción de la caridad humana. Por eso hoy día nosotros tenemos que refrendar nuestro compromiso. Nosotros tenemos que revitalizar nuestros partidos y hacer carne en la sociedad nuestras convicciones y nuestros valores. El primer ejemplo lo tenemos que dar nosotros. El primer ejemplo está de los que tenemos representación popular, que tenemos responsabilidad de Estado y que tenemos que asumir esta realidad para que el día de mañana nuestros valores y nuestros principios se hagan carne en nuestras sociedades y seamos capaces de construir en este complejo escenario del siglo XXI sociedades más justas, más humanas, donde el centro de todo sea la persona humana y su dignidad. Por eso estamos aquí, para reafirmar lo que somos y lo que hemos sido. El presidente Frei durante 60 años trabajó en la vida política. Su recuerdo es imborrable. ¿Por qué? Porque tuvo consecuencia, porque tuvo coherencia. Porque nunca falló ni en sus dichos ni en sus acciones en esos 60 años. Y ese recuerdo y esa línea y ese camino es el que hemos seguido. Y lo vamos a seguir haciendo, porque estamos convencidos que en nuestra América Latina, nuestra visión humanista cristiana, nuestros valores, nuestros principios, nuestra realidad, el concepto de familia tan importante hoy día es lo que nos hará más libres, es lo que nos hará construir ciudades más justas y lo que nos permitirá, en definitiva, construir un futuro mejor para nuestras sociedades. Por eso, gracias, presidente, gracias por esta invitación y sigamos con confianza, con optimismo, trabajando por el futuro de nuestra América Latina. Toca el turno en el uso de la palabra al ciudadano senador Jorge Osejo Moreno, presidente de la Organización Demócrata Cristiana de América. Señor presidente, estimada Margarita, señora secretaria de Relaciones Exteriores, señor secretario de Gobernación, senador González Morfín, presidente de la mesa directiva del Senado, estimada secretaria general, estimado presidente Madero, don Eduardo Frei, a todos muchas gracias por acompañarnos en esta clausura de nuestro evento. Después de escuchar hoy las reflexiones y las propuestas, de las cuales ni siquiera me puedo atrever a conjuntar algunas de ellas porque sería muy presuntuoso de mi parte, pero aprecio y miro toda la gran riqueza y el aprendizaje que nos han dejado a los que estamos aquí congregados, políticos, humanistas y de la democracia cristiana. Yo creo que nuestros partidos tienen la obligación y deben ser
la fuerza capaz de articular, como decía en la intervención que dije en la mañana ahora mismo, a todas las corrientes humanistas, pero a todos aquellos que estén cercanos a esta concepción nuestra de cómo trasladar estos valores y principios a la vida política. Tenemos que diseñar con todos ellos una ruta incluyente, que esté fundada en la pluralidad, pero que esté buscando un horizonte común. Me parece enormemente importante y quiero volverlo a traer aquí, en este momento, como reflexión, lo que en la mañana también expresaba yo de las reflexiones que en el epílogo de un libro que hizo un importante escritor sobre Konrad Adenauer, él decía en ese epílogo del libro, pero lo traigo aquí porque siendo hace tantos años, hoy sigue teniendo una vigencia que no podemos despreciar y nosotros la tenemos que llevar adelante. Y en ese epílogo, cuando hablaba Konrad Adenauer, el hombre que inició la reconstrucción de Alemania después de una terrible guerra, decía que sería un error atribuir los éxitos de la reconstrucción a una sola clase, y dijo más, o a una sola organización política. Y dijo que había que comprender que en esos éxitos habían tenido participación todos los partidos políticos y todas las clases sociales. Pero hacía una referencia que es la que nos pega bien a nosotros, cuando decía, que el gran mérito había sido el de la democracia cristiana, que ante Dios y la historia habían asumido el riesgo de la propuesta. Ellos fueron los que llevaron la propuesta, él fue el que llevó la propuesta. Y se había empeñado, como decía en unos momentos anteriores, aglutinarlos a todos y conducirlos en una tarea común. Y decía finalmente en ese epílogo Konrad Adenauer que eso había constituido su contribución a la democracia. Pues bien, amigos, habiendo recordado todo esto que nos ha planteado en ese epílogo del libro en el libro que epilogó el propio Konrad Adenauer, yo creo que no me queda más decirles, primero, que les agradezco a todos su presencia, su esfuerzo, participación, pero también aquí agradecerle al presidente la gentileza que ha tenido con nosotros de compartir. Sé que en el corazón le tiene la vodka y que por eso ha estado usted como nunca aquí presente y acompañándonos en este evento. Al presidente Madero por su hospitalidad, porque también el partido tiene que ver. Pero ¿qué les quiero decir? Que nosotros los humanistas cristianos, somos los responsables de llevar a nuestros pueblos hacia una nueva etapa de prosperidad y de desarrollo humano. Basados en nuestra propuesta, en todo lo que ya traíamos, en todo lo que hemos abrevado aquí hoy mismo y en todo lo que tendremos que seguir estudiando y haciendo y perfeccionando para poder tener aquellos gobiernos que realmente le respondan a nuestros pueblos. Entonces, basados en esa propuesta, y como también lo decía Konrad Adenauer, asumamos el riesgo, tengamos esa propuesta, planteémosla porque es válida, porque sí le hace bien a la gente y que no tengamos ningún temor a que esa propuesta la podamos expresar con toda claridad y con toda contundencia para que especialmente los jóvenes, las generaciones jóvenes, entiendan qué estamos haciendo, qué estamos proponiendo y también se unan a esta gran causa. Esa, mis queridos amigos, es nuestra responsabilidad política. Escuchemos al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Gracias.
Muchas gracias, muy buenas tardes, compañeros y amigos. Estimado senador Eduardo Frei Ruiz-Tagle, expresidente de la República de Chile. Señor senador Jorge Osejo, presidente de la Organización Demócrata de Centro. Señor senador Gustavo Madero Muñoz, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Muy estimados amigas, amigos del Presidium, querida Margarita, muy estimado coordinador del Senado de la República, presidente del Senado José González Morfín, muy estimada canciller, muy estimado secretario de Gobernación, muy estimados servidores públicos aquí presentes, muy estimados compañeros del Partido de Acción Nacional, muy estimado embajador de Chile en México, no lo había saludado anoche, le reitero mis saludos. Saludo a todos los visitantes que hoy recibimos de distintas partes de América Latina y también del mundo, de Alemania, de España, de Cataluña, de Italia, de todas partes. Pues agradezco nuevamente el poder compartir algunas reflexiones y celebro que se haya organizado aquí en México esta conferencia, estos foros de la organización. Hay que recordar que se realizan en el marco de ya el 50 aniversario de la IDC, Internacional Demócrata de Centro, y el 65 aniversario de la Organización Demócrata Cristiana o Demócrata de Centro, que es más antigua, como se ve, que la propia internacional. Muchas felicidades. Y celebro que estemos reunidos aquí para compartir ideas acerca de los desafíos de la humanidad y la forma en que nuestras agrupaciones deben enfrentarlos. Cuando surge esta pregunta provocadora, de que si tiene viabilidad nuestro pensamiento, nuestra doctrina, me vinieron a la mente pues innumerables respuestas. Pero haciendo un poco un repaso de lo que ha sido la historia de esta organización, la historia de nuestros partidos, y recordándola a la luz de algunos comentarios que ha expresado el presidente Frei Ruiz-Tagle, de que nuestras organizaciones crecieron, y yo diría se forjaron frente a los totalitarismos, frente a los fascismos, frente a los autoritarismos, militares o no, en nuestra América Latina. Uno puede empezar a hacer el recuento de los ejes ideológicos a los cuales finalmente nos ha tocado oponernos, ideológicos y pragmáticos. Y aquí me viene una primera reflexión. Finalmente los partidos demócratas de centro, demócratas cristianos, los fundados en el humanismo cristiano, que aquí en el PAN lo hicimos desde el principio en lo que llamó don Efraín González Luna el humanismo político. Primero, son partidos ideológicos, y creo que esta es una primerísima reflexión, una gran aportación a un mundo que reclama referentes en pleno siglo XXI, es que nosotros tenemos referentes ideológicos, nosotros tenemos referentes filosóficos, doctrinarios. Podrán ser buenos o malos a juicio de los electores, podrán ser debida o indebidamente aplicados o en el ejercicio de gobierno, en la práctica personal y política de los partidos, pero son, a final de cuentas, principios universales. Ese solo dato nos da verdaderamente ya una enorme fortaleza que no podemos desdeñar y nos hará, yo creo, reiterar cada día la imperiosa necesidad de volver a la afirmación de los principios como un activo de nuestros partidos y no como un lastre, como muchas veces se ha querido considerar. Primero. Segundo, ¿a qué cosas nos hemos enfrentado además? Si nos hemos enfrentado a los autoritarismos, a las dictaduras, a las dictablandas, a las dictaduras perfectas, a las imperfectas, en fin, a todo lo que vivimos en el siglo pasado. Ha sido por una cuestión medular también definitoria de nuestro humanismo y que es, somos partidos demócratas, somos partidos democráticos. Y no afirmamos a la democracia simplemente desde un punto de vista teórico, sino de que partimos de la premisa de la persona, que el ser humano es persona libre, es un sujeto ético,
es un sujeto social que es responsable ante sí mismo y ante los demás. Tiene deberes y tiene derechos propios de su naturaleza. Y que la libertad humana derivada de esa dignidad en la que creemos no puede ser constreñida arbitrariamente por el Estado y no puede ser acotada ni puede tener otros límites jurídicos que los que imponga el derecho de los demás, el interés nacional y el bien común, que está mucho más allá del mero respeto al interés de otros. Por eso hemos sido opciones ideológicas, las del humanismo, democráticas, y eso es fundamental en un mundo que no acaba de definir la democracia verdaderamente. Algo nos pasó en América Latina al final del siglo XX. Finalmente todos los países, por lo menos los continentales, fuimos llegando más o menos a la vida democrática. Y creo que en el momento que llegamos a la vida democrática, a la alternancia en México, que fue, digamos, la prueba de fuego para ello, quizá supusimos que la democracia había llegado para quedarse, que habíamos finalmente hecho una larga transición a la democracia y luego, como se cuentan los niños, cuentos infantiles, y colorín colorado, este cuento se ha acabado y vivieron muy felices, ¿no? Y la verdad es que no es así. De hecho, en los cuentos no nos cuentan qué pasa después de que se casa el príncipe y la princesa. Bueno, nadie nos relata que el príncipe se quedó con su vieja afición cuando era sapo de seguir besando princesas por todas partes, ¿no? Entonces, en la democracia resulta que efectivamente vienen los problemas del arribo democrático. Y algo todavía peor, vienen también las amenazas de regresión autoritaria, presentes con distintos matices en nuestra América Latina, pero bien presentes, mucho más que antes. De hecho, la formación de regímenes autoritarios o semiautoritarios, es decir, regímenes que inician cancelando garantías, cerrando medios de comunicación, encarcelando opositores, son regímenes que crecen arrolladoramente en nuestra vista. Y quizá una de las grandes reflexiones que debemos hacernos es la aportación doctrinaria del humanismo político como humanismo democrático, que tiene no solo viabilidad, sino una misión que cumplir en este continente, que es precisamente preservar la democracia y los derechos humanos en nuestras sociedades y en nuestra región. Otro parámetro ideológico contra el cual nos enfrentamos fue el cómo salirnos de la falsa disyuntiva que durante décadas rechazamos de o capitalismo o socialismo. Nos definimos, nunca aceptamos asumirnos como partidos de tercera vía, pero a final de cuentas, casi por exclusión, lo éramos. Partidos humanistas rechazando precisamente el socialismo y partidos humanistas rechazando el capitalismo. Empiezo por el primero. La pelea, por ejemplo, con el marxismo del humanismo político fue una pelea de prácticamente medio siglo o un poco más. Lo vivieron nuestros compañeros alemanes en carne propia al ver su propia nación dividida y dividida por un muro además asesino. Y esta lucha que sostuvimos, creo que en todo el mundo y en nuestra América Latina, frente al marxismo, frente al socialismo, fue una lucha que estoy seguro se planteó en todos los terrenos. Yo recuerdo aquí a Carlos Castillo Peraza, en paz descanse, preparándonos insistentemente a un grupo de muchachos para dominar totalmente el capital, para tener plenamente claros los argumentos de mayor debilidad y hasta para construir las ironías más estilizadas sobre el sueño de Marx en que un día finalmente ya las sociedades que habían resuelto sus contradicciones vivirían jugando ajedrez y yendo a pescar. Porque eso dice además. Y finalmente un día, en 1989, ante ese debate que no se acababa de dilucidar, ¿cuál era la vía para nuestro continente? Un día cayó el muro de Berlín. Asombrados vimos en la televisión cómo la gente tiró a pedazos el muro. Y con ello se derrumbó finalmente todo el poderoso entramado ideológico que había sido el marxismo para América Latina. Con eso se derrumbó fatalmente quien había sido uno de nuestros principales referentes por oposición o adversarios ideológicos, que era el marxismo. De tal manera que ante la pregunta, ¿y es viable el humanismo político?, es un poco la pregunta de cuando después de una batalla muy, muy larga y finalmente quedar uno de los contendientes en pie con su espada blandiendo, dice, bueno, ¿y será viable mi propuesta?, ¿no?
cuando la otra pues está finalmente derrotada. El gran campeón ideológico, el gran adversario que parecía invencible del siglo XX fue el marxismo. Parecía arrollador, incontestable, ganaba los Juegos Olímpicos, mostraba las maravillas que había prometido, eso nos decían, etcétera, etcétera. El otro enemigo del adversario, el capitalismo, del cual nos diferenciábamos, era precisamente la expresión de una economía sin ser humano, una expresión que desconoce al ser humano como un sujeto ético, que desconoce a la persona humana como centro de la acción pública y que desconoce a la persona humana como dignidad. Sí, nosotros afirmamos en el humanismo económico, así lo sostiene la proyección de principios de doctrina del PAN de 2002, de Desarrollo Humano Sustentable. Sí, afirmamos en el humanismo económico que el mercado es necesario, ¿sí? Condición necesaria para generar un adecuado sistema de producción y distribución de bienes y servicios, pero condición insuficiente para generar precisamente las condiciones de equidad y de justicia que son conditio sine qua non, no puede expresarse el sentido verdaderamente humano de la persona. Y por eso, si el mercado es condición necesaria, no suficiente, en el humanismo económico nosotros nos empeñamos en que el Estado, la acción rectora del Estado, debe ser precisamente la que corrija las terribles desigualdades que la voracidad del mercado y el capital generan y que hacen precisamente opresivas nuestras sociedades. Entre ellos las nuestras, las más mal distribuidas quizá de muchas partes del mundo. El humanismo político, pues, se planteó en la economía la justicia, y una justicia deliberada y buscada ex propósito, una justicia que nos diferencia sustancialmente de opciones políticas simplemente tiradas a la laissez-faire, laissez-passer, a la capitalización simplemente de las competencias económicas. Por eso el humanismo político tiene vigencia hoy precisamente ante los problemas de la economía. Y no hablo de los problemas de las economías en el inicio de la edad industrial, hablo de los problemas de las economías hoy. Por ejemplo, el humanismo político parte de un principio fundamental que es la responsabilidad en la vida económica. Y la responsabilidad significa, esta ética de la responsabilidad, significa en política que nosotros somos responsables no solo del destino propio, sino del destino de los demás, somos solidarios. Y en economía significa, además de ello, el respeto a la libertad y al trabajo como único medio para salir adelante de una familia, una empresa o una economía. Y también implica la responsabilidad del destino de los demás que padecen precisamente las injusticias. Y significa también el manejo responsable de las economías. ¿Qué es lo que está padeciendo precisamente hoy el mundo en Europa fundamentalmente y en Estados Unidos? Y en Japón en cierta parte. Está padeciendo, en cierta forma, una pérdida de responsabilidad económica. Y un elemento indispensable, obvio, de responsabilidad económica es que nadie puede gastar más de lo que puede. Eso lo sabe una madre de familia, eso lo sabe una empresa responsable y eso lo debemos saber los gobiernos. Y lo que tenemos ahora es una reiteración, toda proporción guardada, de los problemas que nosotros cuestionamos en América Latina en los 70s y los 80s, en México y en Chile y en Argentina y en Uruguay y en Brasil, que fue los gobiernos que gastaron mucho más de sus posibilidades de pago. Los déficits inmanejables que llevaron a crisis de deuda y que mantuvieron una década perdida a América Latina. Las inflaciones exorbitantes derivadas de aquel colapso de nuestras monedas. Esa falta de ética de la responsabilidad económica, todo proporción guardada, inciso, también está en los déficits que ahora tiene Grecia, de los 14% de déficit que tuvo. Y están en Irlanda, y están en parte en Portugal, y en parte en España, y en parte en Italia. Es decir, no pueden y en el déficit desde luego de Estados Unidos, de más del 10% de su PIB. No pueden las naciones, ni las personas, ni las empresas, obviar la ética de la responsabilidad en la conducción de los asuntos públicos. Y eso, coincido con el presidente Frei, también debe caracterizar a los gobiernos humanistas, la ética de la responsabilidad en la economía y en todos los órdenes.
Habrá que imaginarse que ahora quienes tienen las crisis de deuda no es nuestros pueblos, sino los países más desarrollados ahora. Habrá que ver lo que ahora se discute en el G20, es ver cómo se diseña un modelo que pueda resarcir el problema de la deuda de esos países y quizá puedan ver hacia la experiencia que nuestros países tuvieron que desarrollar. Quitas sustanciales en la deuda, emisiones de colaterales internacionales, como fue en su tiempo el bono Brady, y algo que nos faltó en América Latina y que debe considerarse en el mundo, una justa distribución de los costos de esas medidas, porque simplemente cargarle a la gente y a la gente más pobre esos ajustes son precisamente también faltas a una ética de la responsabilidad. ¿A qué nos enfrentamos en el humanismo político entonces y hoy? Otra expresión de la ética de la no responsabilidad es el populismo mismo. Es decir, la conducción de la vida pública fuera de toda responsabilidad y sensatez. Es la exacerbación del despotismo personal. Es la falta de sensatez, es la contención artificial e inútil de los mercados mismos. Es el control de precios, son las vías de las expropiaciones y las cancelaciones de los derechos patrimoniales de las personas. A eso hoy nos enfrentamos, como nos enfrentamos ayer en el humanismo político. Por eso pienso, amigas y amigos, que en lo político la democracia sigue siendo la opción viable y esa es la nuestra. Y en la economía, el humanismo económico, el del mercado como condición necesaria, no suficiente y que requiere la acción rectora y rectificadora del Estado, esa economía social de mercado es la opción viable y es la opción nuestra. Y vamos más, la opción de la sustentabilidad, la opción que hemos definido en el desarrollo humano sustentable y que ahora es doctrina, por ejemplo, en Naciones Unidas, es doctrina de varios partidos como el PAN, es doctrina de mi gobierno y es doctrina de países demócratas cristianos en América Latina. Es decir, la ampliación de las libertades y de las capacidades de las personas sin comprometer las capacidades y libertades de las generaciones futuras. Eso es el desarrollo humano sustentable. Y tiene que ser integral, tiene que ver con lo económico, con lo político, con lo ambiental, con el Estado de Derecho, con la legalidad, con las relaciones internacionales. Y eso es lo que implementamos. Y por eso en lo social nos centramos a la igualdad de oportunidades, porque creemos precisamente que es en el humanismo político, en el humanismo económico, la distribución de oportunidades iguales lo que iguala a las sociedades. Se trata así de respetar los derechos patrimoniales de cada quien, sí, pero también se trata de que el hijo de un rico no tenga necesariamente más oportunidades de salir adelante en la escuela que el hijo de un pobre. Y por esa razón sabemos que el Estado tiene que invertir, como lo hemos hecho los gobiernos humanistas, en construir nuevas universidades, 96 nuevas universidades en lo que va de mi gobierno, nuevos bachilleratos, especialmente técnicos, 985 bachilleratos, casi 1000 este año, en lo que va del gobierno. Y por eso creemos que el sufrir frente a una enfermedad no debe ser simplemente condena a la muerte para un pobre frente a un rico. Y por eso hemos llevado la cobertura de salud en México de 45 millones de mexicanos a 103 millones de mexicanos. Y sí, los gobiernos humanistas vamos a lograr la cobertura universal de salud, médico, medicinas, y tratamiento y hospital para cualquiera que lo necesite. Y por eso hemos construido 1000 hospitales o clínicas nuevas y hemos remodelado más de 2000 adicionales. Y sí, el desarrollo humano sustentable implica un compromiso con las generaciones futuras a través del medio ambiente. Y por eso, a pesar de ser país en desarrollo y con pobreza, no caímos en el garlito de que el compromiso frente al medio ambiente era solo de naciones desarrolladas. Rompimos ese paradigma y propusimos el primer plan voluntario de reducciones de emisiones de carbono en el mundo. Y por eso condujimos la COP16 y forzamos acuerdos y creamos el Fondo Verde que propusimos y establecimos ahí mecanismos por reducción de emisiones por deforestación. Amigas y amigos, el compromiso del humanismo político es absolutamente viable y no me atrevo a decir solo viable, digo, es la mejor opción política para México y para toda América Latina.
Me atrevería a decir también que ante la falta de partidos ideológicos es incluso la única opción viable en muchos países. ¿Por qué razón? Porque sí vemos en el espectro de la competencia electoral el surgimiento de nombres, de membretes, de logos, de candidaturas personales, de los caudillismos que tanto nos costó trabajo vencer aquí en México y en toda América Latina, que no representan ni ideologías, ni referentes, ni opciones de fondo. Representan eso, nombres, intereses, caudillismos y logos, pero no necesariamente opciones políticas. ¿Cuáles serán entonces los retos del humanismo político a futuro? Terminaré mi intervención quizá mencionando 2 o 3. El primer reto, y quizá el más importante, es el de la congruencia. Si somos un partido de principios y valores, si somos una organización que profesa principios y valores, es muy difícil que si nosotros no llevamos a la práctica tales principios y valores en las políticas públicas, en la vida misma de los partidos, e incluso me atrevería a decir hasta en la vida personal, por lo menos la pública, es muy difícil que nuestras opciones tengan sentido para nadie en la arena electoral. Bien dice la Escritura que un ciego no guía a otro ciego. Segundo, debe ser el valor de la eficacia. Creo que tenemos que, sí, retomar una y otra vez la afirmación de nuestros principios en abstracto, pero lo verdaderamente complejo es aplicarlas en concreto. Y ahí es donde se modela verdaderamente la validez de las afirmaciones. Y aplicar los principios en abstracto a situaciones complejas en concreto es harto difícil. ¿Qué más quisiéramos, amigas y amigos? Poder resolver siempre entre 2 opciones buenas, o resolver entre una buena y una mala. Ahí no hay posibilidad de extraviarse, no hay ningún conflicto. Pero la ética de la responsabilidad nos obliga a los gobiernos humanistas a resolver las más de las veces entre 2 opciones no necesariamente buenas, o por lo menos no percibidas como buenas. ¿Tú qué haces como gobernante? O ajustas las finanzas públicas en un momento de riesgo, es decir, elevas ingresos públicos y reduces gastos públicos, o bien dejas abierto el déficit y entonces más tarde probablemente tengas una crisis mucho mayor. Las 2 cosas pueden representar afectaciones para la gente. El elevar los ingresos públicos va a afectar además una gran molestia para los contribuyentes. Pero el padecer otra crisis, el reventar al país, es un mal absolutamente mayor que en términos éticos tiene que evitarse. Y por eso una política de la ética de la responsabilidad opta precisamente por hacer las cosas a tiempo. Y qué bueno que lo hicimos. Por supuesto que a mí me dolió muchísimo, como a ustedes, el ver en el paquete fiscal para el 2010, a finales del 2009, pues una gran irritación entre mucha gente. Tomar medidas que fueron difíciles, la propia liquidación de Luz y Fuerza, por ejemplo. Y sin embargo, amigos, si México no hubiera hecho eso, los referentes de quiebra y de fracaso no serían solo Grecia, o Islandia, o Irlanda, o Portugal, sería también México y probablemente otros países. Esa ética de la responsabilidad es importante. Otro punto, tenemos no solo que ser eficaces, sino tenemos también que ser capaces de traducir nuestros principios a los tiempos que tenemos, que son tiempos seculares. Es decir, el siglo XXI es un momento secular. No lo podemos obviar ni ignorar. Y creo que en el PAN, afortunadamente, nuestros fundadores supieron resolver ese dilema a tiempo, incluso antes que otros partidos. ¿Por qué razón? Porque el hostigamiento mismo que había en México a las denominaciones religiosas y la convicción misma de nuestros fundadores, de Gómez Morín fundamentalmente, de Crislip, hizo que el partido separara perfecta y nítidamente desde el principio la religión y la política, el Estado y la Iglesia. Y por eso el nuestro fue siempre humanismo político. Un dilema que resolvió bien la ODCA, por cierto, bajo la presidencia de Gutenberg Martínez, aquí presente, cuando la ODCA hizo como optativo su propia denominación, Organización Demócrata Cristiana,
u organización demócrata de centro. Y eso, amigas y amigos, nos permite dar ese salto fundamental para nuestros partidos, que es, sin abandonar nuestros principios y valores, sí poder traducir en una política laica, en una política y una propuesta secular, lo que creemos y por lo que luchamos. Particularmente en un siglo donde las nuevas generaciones, los miles o cientos de millones de jóvenes que buscan opciones políticas, tienen más referentes precisamente en el mundo secular que hoy vivimos. Esa necesaria traducción a lo secular, esa necesaria traducción o separación es un reto fundamental. ¿Cómo traducir para los jóvenes de hoy lo que creemos y los valores por los que luchamos? Se puede, y no solo se puede, sino que se debe hacer, respetando la creencia o la no creencia, cada vez mayor, por cierto, en esas nuevas generaciones, entendiendo precisamente los límites de religión y política, separando nítidamente, perfectamente política y Estado. Por eso las opciones del humanismo cristiano en América Latina, traducidas en opciones de humanismo de centro u humanismo político, como lo llamamos en México, deben ser opciones de futuro, no de pasado. Y en esa lógica debemos ver cómo poder construir propuestas sólidas de nuestros valores en una sociedad secularizada. Por ejemplo, la defensa de la vida o la defensa de la familia, principios irrenunciables de nuestros entramados ideológicos, cómo traducirlos y cómo hacerlos entender en una sociedad que hoy tiene una multiplicidad de factores de información y de presión. Cómo luchar y cómo combatir con precisamente principios e ideas en opciones de futuro. Y finalmente, amigas y amigos, tomar entre las manos y ser vanguardia de los temas de nuestro tiempo. La democracia sigue siendo tema de nuestro tiempo, pero lo es ahora también otro tema que acompañó a OTCA y que debemos reforzarlo, la lucha por la igualdad social y en contra de la pobreza. Hoy, ese mercado sin ética, esa especulación desprovista de escrúpulo, lleva, por ejemplo, los precios de los alimentos a niveles sin precedentes. Es cierto, China, India crecen, eso hace aumentar la demanda y eso aumenta los precios de los llamados commodities, incluidos los alimentos, sí. Pero no olvidemos que a finales de los 80, las empresas financieras solo intervenían el 7% del precio de los alimentos. Hoy las empresas financieras en el mundo tienen casi el 40% de las compras de alimentos, lo cual hay un factor de especulación que está exacerbando el precio de los alimentos y en consecuencia llevando al hambre a más gente y a la pobreza a más gente. ¿Qué tiene que hacer el humanismo frente a ello? Políticas públicas que neutralicen el impacto precisamente de las crisis económicas. Eso lo hicimos aquí. Aumentamos el apoyo de oportunidades en número y en cantidad a los beneficiarios. Y con ello logramos que, a pesar de que el ingreso de los mexicanos en esta crisis doble económica y de precios redujo el ingreso medio nacional 12%, la pobreza extrema en el país, que vio compensada mientras estos apoyos esos cambios, no solo no aumentó porcentualmente, sino que se redujo en el margen, de 10.4 a 10.2 más o menos, de entre 2008 y 2010. Eso tenemos que hacer los gobiernos humanistas, pero también ser capaces de enfrentar el problema de pobreza. Hoy en el mundo, amigas y amigos, las nuevas escenas dantescas que se ven de cientos de miles de personas muriendo de hambre en el Cuerno de África y en otras partes, obedecen a este fenómeno. Es cierto, podemos decir que el Twitter pudo llevar a la movilización en las calles, en el norte de África, en el Medio Oriente, y derribar a viejos dictadores. Pero no crean que la gente no sabía que eran dictadores. Lo que ocurre es cuando el trigo y el precio del pan se cuadruplican, la gente quizá tiene otro pensamiento político. Necesitamos, amigas y amigos, traducir precisamente opciones públicas y sensatas desde la ética y la responsabilidad para estos problemas que no son nuevos, pero que son nuevos desafíos a la vez. Y finalmente el tema del medio ambiente. Yo soy un convencido, amigas y amigos, que nuestro desarrollo humano sustentable que hemos abrazado es la respuesta moderna a la que será una de las mayores inquietudes del siglo XXI,
uno de los mayores desafíos de la humanidad y también uno de los problemas más apremiantes para los jóvenes que ahora buscamos, el medio ambiente. Y tenemos que encontrar, como decía mi padre, y lo cito frecuentemente, la manera de cerrar los dos desafíos apremiantes para la humanidad. Él, citando al Club de Roma a principios de los 70s, decía, 2 brechas se abren desafiando el futuro de la civilización. La brecha entre el hombre y la naturaleza y la brecha norte-sur, ricos y pobres. Ambas brechas tienen que cerrarse simultáneamente a riesgo de ver comprometido el futuro de la humanidad. Y eso solo se logrará si se reconoce la unidad global, lo finito de la tierra y la característica esencial de solidaridad del hombre. ¿Cómo cerrar la brecha de pobreza y al mismo tiempo la brecha ambiental? Con programas que a la vez que puedan aliviar al pobre, puedan reducir, por ejemplo, emisiones, sustituyendo las lámparas incandescentes por otras que le ahorren dinero a la gente y ahorren emisiones, pagándole a las comunidades indígenas por tener sus árboles y bosques en pie, en lugar de derribarlos, para que ellos mejoren su ingreso y nosotros mejoremos el ambiente. Y muchas cosas que, por supuesto, hemos puesto en práctica en los gobiernos humanistas. Amigas y amigos, perdón por la extensión, pero evidentemente son temas que a mí me apasionan. Quiero decirles que el Partido Acción Nacional es un partido que ha profesado el humanismo político y de eso como militante me enorgullezco. Pero también creo que ha llegado la hora en que los partidos de América Latina y del mundo seamos capaces de luchar por los mismos ideales, de defender nuestros principios. ¿Hay alguna amenaza a la democracia en nuestra región? Ha llegado la hora de hacer valer lo que vale la democracia y los derechos humanos. ¿Hay alguna amenaza sobre nuestros pueblos que exacerba la miseria en la que viven todavía millones de nuestros compatriotas? Hay que hacer valer desde la ética de la responsabilidad políticas públicas viables. Hay esta confusión y desesperanza entre los electorados, entre los jóvenes especialmente, que no aciertan exactamente cuál es la opción política que vale. Hagamos valer el peso de nuestra propia viabilidad y seamos lo suficientemente talentosos para traducir de manera atractiva lo que pensamos y lo que queremos. Hagamos de nuestro tiempo, precisamente el tiempo por venir, un tiempo de renovación y de fuerza de la Organización Demócrata de Centro en América Latina. Sé que se puede, sé que tenemos los activos y la fortaleza necesaria, la experiencia, los principios, los valores, y desde ese compromiso con nuestra América Latina, vayamos adelante a hacerlo realidad y a escribir nuevas páginas de gloria, de fuerza y de organización de la Organización Demócrata de Centro. Muchísimas gracias, bienvenidos. Bueno, y siendo las 14:11 del 7 de octubre de 2011, declaro formalmente clausurada la Conferencia de Líderes de la Organización Demócrata Cristiana de América y la Internacional Demócrata de Centro, felicitando ampliamente a todos los líderes que han participado. Muchas gracias. Es así como damos por terminado este evento. Se despiden de ustedes el ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos y su esposa, la señora Margarita Zavala, agradeciendo su amable asistencia. Muy buenas tardes.